Shalom Ubrajá, bienvenidos al estudio del Daf Yomi. Hoy, desde Hashem, vamos a estudiar la página 83 del Tratado de Pesajim y vamos a estudiar algunos temas sobre la quema del excedente de Corban Pesaj y vamos a estudiar también sobre algo que tiene que ver con qué partes del animal se llegan a considerar excedente o no se consideran como tal. Voy a compartir la página con los que estéis aquí y con los que nos van a ver luego en diferido. Y estamos casi listos para comenzar. Muy bien. Estamos ahí en la nueva Mishnah, en la página 83, y nos dice la Mishnah, Ha'atzamot, es decir, los huesos que sobraron del Corban Pesaj, que está prohibido romperlos. Habíamos dicho, Be'etzem lo tishberu bo, es decir, que los huesos del animal, que es el Corban Pesaj, no se pueden partir. Y dentro, además de estos huesos, ¿qué es lo que hay? Hay tuétano, ¿sí? El tuétano se come. Bien. Entonces, se considera notar, se considera que es sobrante del sacrificio y por lo tanto, todo lo que es sobrante hay que quemarlo. Ahora, ve a Guidín y los tendones, ve a notar y la carne misma que sobró. Y ¿cuándo se quema? Se quema el día 16. Es decir, el día 14 hago el Corban Pesaj. El día, el día 14 en la noche, que ya es el 15, lo como. El día 15 no lo puedo quemar porque es Yom Tov. Y no puedo quemar algo en Yom Tov que no es necesario para el Yom Tov mismo. Entonces tengo que quemarlo el día 16, que es el primer día de Hol HaMoed. ¿Qué pasa? Hal, Shisha, Asar, Liyot Be Shabbat. ¿Qué pasa si el 16 es Shabbat? Y Srefú Be Yud Zain. Entonces lo tengo que quemar al día siguiente, al domingo, que es el segundo día de Yom Tov, de Hol HaMoed. De fi, ¿por qué todo esto? She'en dohin lo eta Shabbat lo eta Yom Tov. Es decir, la quema de este notar no empuja la santidad del Shabbat y no empuja la santidad del Yom Tov. Muy bien, vamos a ver entonces lo que nos cuenta la Gemara sobre este punto. Dice, Amar Rav Mari Barabuha, Amar Rav Yitzhak. Dijo Rav Mari Barabuha en nombre de Rav Yitzhak. Atzamot, los huesos de los kodashim, los sacrificios, sheshimshu, que sirvieron a lo que sobró. Es decir, que contienen, o sea, los huesos son el continente de una parte del animal que sobró. Metameim metayadaim. Entonces hay un decreto de Jajamim que vienen a impurificar las manos de la persona que lo toca. Hoil, Venasa, Basis le dabarasur. ¿Por qué? Porque se convirtió en una base de algo que está prohibido. Nosotros habíamos aprendido que este era un concepto que aparentemente era únicamente de Shabbat. Sabemos que en Shabbat hay una categoría de Muksé que se llama Basis le dabara asur. Es decir, que cuando entró Shabbat, algo estaba sujetando un objeto Muksé, esa base donde estaba apoyado ese objeto Muksé quedaba Muksé para todo Shabbat, aunque no estuviese el objeto. Aquí nos dicen que también en el tema de notar, para llegar a impurificar a una persona, también se considera basis. Es decir, puesto que el hueso fue el continente de una carne o algo comestible del animal que se convirtió en notar, que se convirtió en sobrante y por lo tanto está prohibido comer eso. Entonces el hueso mismo se llama basis y está prohibido y vendría a impurificar las manos de la persona que lo toca. Muy bien. Nema Mesayele, es decir, pregunta la Gemara y dice, ¿a quién viene a reforzar este punto de vista? Dice, Ha'atzamot de Akidim ve anotar, Yisrefule Shisha Azar, es decir, los huesos, los tendones y el excedente de carne se queman el día 16. Hane Atzamot Ajidame, ¿qué tipo de huesos estamos hablando? Y lema de Letbehu Moach, si son huesos que no tienen tuétano, lema bisrefa, ¿por qué tendría que quemarlos? Nishdinhu, es decir, que los tire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de todas formas no hay nada que sea notaria, entonces no hay ninguna obligación de quemarlos. Era pshita, entonces claramente es evidente. De hit beumoach, que estamos hablando de los huesos que tienen médula.
que tienen tuétano, ¿sí? Y desde el principio ya deben ser quemados. ¿Por qué? Porque no es posible romper el hueso, porque es el hueso del Corban Pesaj. Y el hueso del Corban Pesaj no puede ser partido. Entonces la médula, el tuétano que hay dentro, nunca lo voy a poder comer y nunca lo voy a poder sacar porque no puedo romper el hueso. Entonces, y a Marta Bishlama, si vienes a decir, Shimush anotar miltahi, que el hecho de servir a algo que es notar se considera algo relevante. Es decir, que puesto que estos huesos sostienen el tuétano y a causa de eso reciben la ley de notar, es decir, se los considera notar, y entonces se convierten en una base de algo que está prohibido. Amtu lehaji ba'eserefa. Por lo tanto, es necesario quemarlos. Pero él ahí a Marta, si vienes a decir Shimush anotar las miltahi, que el hecho de servir, de ser algo que utiliza, algo que ahora es notar, ¿sí? Aquí, perdón. Shimush notar las miltahi, perdón, estamos un poquito más arriba. Ela, no, aquí, Bishlam Shimush notar miltahi, amtuleahi, ba'eserefa. Ela, aquí es donde está. Y a Marta, si me vienes a decir Shimush notar las miltahi, que el hecho de ser algo que va a utilizar esa carne que sobró no se considera como que sea algo que afecta al continente, lama lehu serefa, porque entonces hay que quemar esos huesos. Nidberinhu, que lo rompa. ¿Por qué? Porque esto de lotish beru bo etzem se dicen únicamente cuando es kasher, cuando el hueso todavía se puede, cuando el animal todavía se puede comer para el Corban Pesach, pero aquí ya es notar, ya sobró. También se aplica beetzem lotish beru bo a lo que sobró del Corban Pesach, que ya no va a ser Corban Pesach. Un halza lemoach didehu, es decir, que lo rompa, que saque el tuétano que hay dentro, benistrefe, y que lo queme. Bien, ¿por qué? Aquí la cuestión cuál es. Realmente quemar huesos es algo que es muy difícil. Bien, y hace falta mucha madera y mucho esfuerzo. Entonces, ¿por qué se va a esforzar de esa manera? Si de todas formas el hueso en sí no hay que quemarlo, porque él sostiene que shimush notar lav miltahi no se considera algo relevante. Y ya pasó el momento del Corban Pesach, por lo tanto podría llegar a romper el hueso. Sacar el tuétano y quemarlo, le va a resultar más fácil. Entonces, nisrefe, benishdinhu, le direhu, y que lo tire los huesos. Ela, lashmamina. ¿Acaso entonces no venimos a aprender de aquí? Shimush anotar miltahi, que efectivamente algo que sirve para lo que fue sobrante del corbán se considera que sí que es relevante. Entonces la Gemara rechaza y dice, hambre, vamos a decir, no, vamos a decir que esto no es una prueba. Leo la emala shimush anotar las milta. En realidad te vamos a decir que aquello que sirvió a la carne sobrante no se llama que es relevante. De Casábar, ¿y qué es lo que opina? El Tana de nuestra Mishnah, el sabio de nuestra Mishnah. Bo bekosher, vafilu bipsul. Es decir, la Torah que nos dice respecto al Corban Pesach, dice, Beetzem lotishberu bo, y ningún hueso será roto en él. Entonces, lo que opina el Tana de nuestra Mishnah, que es, en él, ¿qué quiere decir? Tanto en el que es kasher, como en el que no es kasher. Quiere decir que una vez que, aunque ya pasó el Corban Pesach, todavía no puede romperlo esos huesos de ese animal que en su momento fue Corban Pesach. Pregunta la Gemara, afilu bipsul salkadata, ¿acaso piensas también que en un animal que no era apto para el Corban Pesach también lo vas a llamar, o sea, que se invalidó? También ahí está prohibido romper el hueso. Veatnan, pero si aprendimos en una breita, abal hamotir batahor, veashober batamé. Es decir, aquello que sobra del Corban Pesach, lo que está puro. Y por supuesto, lo que está impuro y lo que se rompió de los huesos en el impuro. Enosofeg et arbaim. Es decir, no va a recibir 40 golpes
Es decir, sabemos que hay una prohibición. Be'etzem lo tishberu bo. Lo tishberu bo quiere decir que es una misbah lo ta'ase. Aquella persona que transgrede una misbah lo ta'ase recibe malkut. Bien, entonces, dice la persona que dejó del Corban Pesach algo puro o que rompió algún hueso de un animal de Corban Pesach que ya se impurificó, estas personas aún así no reciben los 40 golpes de Malkut, quiere decir que no están considerando que transgredieron la prohibición de Be'etzem lo tishberu. Dice Lokas, ya no hay dificultad. Kan, es decir, en la prohibición de romper también en un animal pasul, shaita lo sha'ata kosher, es decir, es un animal que en algún momento sí que fue apto, ¿sí? Como por ejemplo el notar. Acá, en donde dice que está permitido romperlo, sheloaita lo sha'ata kosher, es decir, que nunca ese corbán llegó a ser apto para hacer corbán pesaj. Es decir, por ejemplo, que se impurificó el sacrificio antes de que tirasen la sangre. ¿Qué hacemos con ese animal? Ahí dice, incluso ahí puede romper el hueso para sacar el tuétano y quemarlo. Umanta, Ana de Chanele, y pregunta a la Gemara, ¿quién es este sabio que dice así? Ben shaitalo sha'ata kosher, lelo aitalo sha'ata kosher. Es decir, ¿quién es este sabio que marca esta diferencia entre si en algún momento ese animal sí que fue permitido o no fue permitido? Responde y dice Rabbi Yaakov, y esta es la opinión de Rabbi Yaakov de Tania, pues así se enseñó en una vereita. Ve'etzem lo tishberu bo, y ningún hueso romperás en él. Dice bo, be kosher, velo be pisul. Que cuando dice bo la Torah en él, habla del animal que es apto para ser comido como Corban Pesaj y no en aquel que se invalidó. Rabbi Yaakov Omer, Haita lo she'ata kosher nifsal, yesh bo mishum shevirat ha'etzem. Lo haita lo she'ata kosher, en bo mishum shevirat ha'etzem. Rabbi Yaakov viene a decir, como acabamos de ver, dice, si en algún momento estuvo apto para hacer Corban Pesaj y ahora se invalidó, está prohibido incluso romperle el hueso. Pero si nunca estuvo apto para el Corban Pesaj, no hay ningún problema de que se le rompa el hueso. Rabbi Shimon trae una tercera opinión y dice, ejadze bejadze, es decir, ya sea que tuvo un momento en el que estuvo permitido o que no tuvo un momento en el que estuvo permitido, en Bomishu Shebirat Aetzem nunca va a afectar el hecho de que se le rompa el hueso porque ese animal nunca fue, o sea, ese animal no se pudo consumir. Muy bien. Entonces, estamos aquí. Metive. Vamos a traer ahora entonces una pregunta que trae la Gemara sobre esto que acabamos de ver. Dice, Metive. Venimos a preguntar a partir de una vereitá a Ravmari Barabúa, lo que dijo en nombre de Rabbi Isaac, que dijo que el Shimush Notar Miltahi, que aquello que sí tiene un uso para lo que sobra de carne del sacrificio, sí que tiene una relevancia. Dice, Kola Atzamot HaKodashim, todos los huesos que sobraron de los sacrificios, ente unot cerefa, no necesitan ser quemados, sino que se los rompe y se los saca el tuétano y se quema el tuétano. Y después se tiran los huesos. Hutz me atzmota Pesach, salvo los huesos del Corban Pesach. ¿Por qué? Pene hatakalá. Es decir, para evitar que se venga a romper el hueso, porque es una prohibición, y por lo tanto se queman junto con el tuétano. Entonces tenemos que explicar. Hane atzamote hirame, ¿qué tipo de huesos estamos hablando? Y lema de let behu moa, si son huesos que no tienen tuétano, lema lehu cerefa, ¿por qué tendría que quemarlos? Aquí no hay forma de equivocarse, no voy a poder romper el hueso, no lo voy a romper para sacar el tuétano. El abshita, entonces, seguro que estamos hablando de It Beumoach, que son huesos que tienen tuétano. Veis al karata, y si estamos hablando Shimush Anotar Miltahi, que aquello que sirvió, que tiene un uso para el notar, para lo que el sobrante del sacrificio, sí tiene una relevancia. Atzmota Kodashim Emai, en Teunin Serefa. Es decir, y si vienes a pensar que el uso, aquello que tuvo un uso para el notar, sí que es algo considerable, tiene una relevancia. Entonces, los huesos de los Kodashim, de los otros sacrificios, ¿por qué los puedo romper? ¿Sí?
ellos también deberían ser quemados, pero no deben ser quemados, dijimos, ¿verdad? Entonces responde el Gemara y dice, Amar, Rab Nachman bar Yitzhak, dijo Rab Nachman bar Yitzhak, Ajabe Mayaskinan, ¿de qué caso estamos hablando aquí? Toda esta Mishnah, sí, toda esta duda sobre el Safek, el Shimush Notar, aquello que sirvió a la carne sobrante, que Gon Shemetzaan Halutzin, es decir, que se encontró los huesos que ya estaban rotos, y entonces sacó el tuétano de ellos. Atzamot Kodashim, los huesos de los sacrificios de Embaem Mishum Shevirata Etzem, donde no hay la prohibición de romper los huesos de ese animal. Kame de Nehebu notar Halzinhu, es decir, antes de que se hagan notar, rompe el hueso y saca el tuétano. Velav Habu Shimush notar, y entonces ese hueso nunca va a ser Shimush notar, nunca va a servir a la carne que sobró. Es decir, si yo ya acabo el día, acabo de comer y sé que me va a sobrar, ¿bien? Entonces, ¿qué hago? Rompo los huesos, saco el tuétano, y entonces esos huesos nunca van a tener la condición de Shimush notar, porque nunca estuvieron sosteniendo tuétano cuando ese tuétano ya se consideraba sobrante. Entonces las bauserefa, entonces no hace falta quemar los huesos. Ahora, tzmot, pesach, los huesos del pesach, de yeshua en mishum shevirata etzem. Pero eso no lo puedo hacer en el korban pesach. ¿Por qué? Porque aunque yo sepa que esos huesos me van a sobrar, yo no puedo romperlo porque por ahora es korban pesach. Entonces no puedo romper el hueso y sacar el tuétano. Levatar de nehabu notar u de halzinu. Es decir, después de que ya se hizo notar, es ahí cuando ya lo abrí el hueso y saqué el tuétano. Vehabuleu shimush notar, y entonces se va a considerar que estuvo sirviendo al notar ese hueso. Uba userefa, y entonces el hueso también tiene que ser quemado. Ahora dice otra explicación. Razvid Amar, dijo Razvid, Ajabe Mayaskinan. ¿En qué caso estamos hablando aquí? Pasamos a la siguiente página, a la Mudbet. ¿De qué caso estamos hablando aquí? Shemetzaan Tziburim Tziburim. Es decir, que me encontré montoncitos, ¿sí? Montoncitos de huesos. Umehen Halutzin, y algunos de ellos son Halutzin, estaban partidos, y otros no. Entonces, ¿qué hizo? Verificó los huesos superiores y encontró que estaban partidos. Entonces, lo que se desprende de aquí es que no es necesario verificar los que están debajo para ver si también están partidos y si hay que quemarlos. A la Beatamot el Kodashim, los huesos de los sacrificios de Emma en Mishum Sevidata Etzem, que no hay prohibición de romper el hueso, Lekuleu, Have Halitz Leu, Beachil Leu, Veloba Eserefa. ¿Sí? Si estamos hablando de huesos de Kodashim, entonces, Minastam, es decir, que seguro que rompió todos los huesos y comió el tuétano. Entonces, por eso, si se encontró el montón y son huesos de cualquier tipo de sacrificio, no hay ningún problema, no tengo por qué verificar hasta abajo, porque seguramente todo el tuétano que había ahí ya lo sacaron. Pero Atzmota Pesach, si son huesos del Korban Pesach, de Yeshua en Mishum Shevidata Etzem, donde sí hay una prohibición de partir el hueso. Dilma, Hane de Halzinu. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Acaso, a lo mejor, únicamente estos huesos que están arriba son los que partieron? Ulehana, lo Halzinu, y los que están debajo no los partieron. Va a Erefa, entonces tendría que quemar todo. Bien, muy bien. Amar Rabiuda Amar, dijo Rabiuda en nombre de Rab. Kola Gidin Basar. Entonces pasamos ya a otro tema. Ya habíamos dicho, esto era sobre los huesos. También hablamos de los gidín, de los tendones. Nos dice Reviudá en nombre de Rab. Todos los tendones se consideran basar, se consideran carne. ¿Qué quiere decir? Que un tendón de un animal que está dentro del Corban Pesach, las personas se pueden apuntar, se cuentan dentro de ese tendón también. Es decir, que hay gente que lo podría comer. Hutz migidea tzabar, salvo los tendones del cuello. ¿Por qué? Nos dicen, aquí nos explican que son muy, muy duros y no son aptos para ser comidos. Tanan, enseñamos en nuestra Mishnah. Ha'atzamot ve'agidim ve'anotar, los huesos, los tendones y la carne sobrante. Y Yisrefu be'shisha asar, se tiene que quemar el día 16. Entonces, Hane gidim, ¿de qué tipo de tendones estamos hablando?
Ejidame, ¿cuál es el caso? Ilema de basar, si estamos hablando de los tendones de la carne, que sí se pueden comer, nihlinhu, es decir, que los coma, ¿por qué hay que quemarlos? Vei de otitar, ¿sí? Vei de y, eh, ahora, claro, es decir, si estamos hablando de los tendones de la carne, ¿sí? Ahí sí pueden convertirse en notar. ¿Por qué? Porque puesto que me los podía comer, pero no me los comí, al sobrar se consideran notar, se consideran sobrantes. Bien. Videotitar, perdón, Hainun notar. El pshita, entonces seguramente de qué estamos hablando. Bekidetzabat, de los huesos del cuello, porque puesto que no pueden ser comidos, porque son muy duros, dijimos, se parecen a los huesos, que a priori ya hay que quemarlos, y por lo tanto no se consideran notar. Ahora pregunta de veía Marta, si vienes a decir, Bishlama Basar Ninhu, ¿sí? Sí estamos hablando de los huesos, que los huesos del cuello son como la carne, y si los come de él, cumple con su obligación de Corban Pesach, Amtule Aji Baeserefa. Entonces, por eso que es necesario quemarlos. La Yamarta, la Basarinuhu, pero si me dices que esos tendones del cuello no son carne, la Malehu Serefa, ¿por qué tendría que quemarlos? Es decir, estaría permitido tirarlos inmediatamente. Y esto es una pregunta contra Rabiudá, que dijo en nombre de Rab, que dijo que el tendón del cuello no se llama carne. Después la Gemara dice, Amar Rabjizda dijo Rabjizda, lo nistreja ela leguida nashe. Diciendo, en realidad no estamos hablando de los tendones del cuello, sino que estamos hablando del guida nashe, del nervio ciático. Sabemos que la Torah nos prohíbe comer el guida nashe. Vamos a ver, estamos por aquí. Ela leguida nashe. De Aliba de Rabbi Yehuda, y no solamente el guida nashe, sino el guida nashe según la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Cómo es esto? De Tania, así se enseñó en una verita. Rabbi Yehuda, Omer dijo Rabbi Yehuda, enon noheg ela beachat. Es decir, la prohibición del guida nashe recae únicamente sobre uno de los dos tendones. Y no sabemos sobre cuál de ellos. Radat, Mahraat, Shel Yamin. Y parece ser que en principio sería el tendón de la pierna derecha. Entonces, si es así, ¿sí? Desde el principio, ¿qué va a hacer? Desde el principio va a sacar ese guida nashe y entonces va a estar permitido quemarlo. Que van, Sheeno y Odea, es de Meje mutar. Es decir, que puesto que los dos guida nashe, de los dos hay uno que sí se puede comer, pero no sé cuál exactamente, entonces ¿qué hago? Tengo que quemar los dos, porque seguro que uno de los dos es apto para ser comido, y si sobró, pero como lo tengo prohibido comer, no lo puedo comer, va a sobrar hasta el día siguiente, entonces lo tengo que quemar. Vela, pregunta la Gemara, según lo que dijimos en nuestra Mishnah, según Rabbi Yehuda, ¿sí? La Kavaná en los tendones es el Gidan Hashem. Y a pesar de que después de que sobró hay que quemarlo, los dos, hay que quemar los dos por la duda, Mará en Julín pregunta cuál es la explicación, cuál es el motivo por el cual Rabbi Yehuda, ¿sí? Dice Beadad Mahraat, es decir, él vino a decir que a priori debería ser el de la derecha. ¿Qué quiere decir? ¿Que Rabbi Yehuda sigue en Safek, sigue en duda, o él decidió que es la derecha? Tifshot, perdón, vamos a establecer nuestra Mishnah. De Posek, Mesafka le Rabbi Yehuda. Es decir, puesto que para todo, cada uno de los dos tendones, la pregunta es si está permitido o no, y no podemos comerlo a priori, entonces se considera notar, se considera sobrante y hay que quemarlo. De ahí, mi pshitale, ¿sí? Si venimos a establecer, como él dijo, que el derecho es el que está prohibido, ¿quién? Entonces es así. Hahi de hatera nechle, de isura nishdeye.
la malestrefa. Es decir, si fuese así, el que está permitido me lo podría comer y el que está prohibido lo quemo. Entonces, ¿por qué? Perdón, lo voy a tirar porque de todas formas no lo puedo comer. Entonces, ¿para qué necesito quemarlos? Amar Rabika Barjanina, dijo Rabika Barjanina, dijo, en realidad, es evidente que para Rabiudá, que el derecho es el que está prohibido. Y en nuestra Mishnah estamos hablando que Gon Sheuchru Ulebasov. Es decir, que después de que le sacaron los dos tendones, ¿sí? Nitarebu. Es decir, los sacaron y al final se mezclaron y ya no sé cuál es el tendón que estaba en la pierna derecha, ya no sé cuál es el tendón que estaba en la pierna izquierda. Rabashi dice, Velon Istreja Ela Leshom'o de Gidan Hashem. Es decir, nuestra Mishnah es necesario únicamente para enseñarnos que el Gidan Hashem, Beshuman Shel Gidan Hashem, Shemeatorah Mutar Lejol. Ah, Bene Israel Nahagu Boisur. Es decir, que la grasa que está alrededor del Gidan Hashem, según la Torah está permitido comerlo, pero el Bene Israel, los hijos de Israel, acostumbraron a prohibirlo. Por lo tanto, se considera como carne. Pero en la práctica no se come y por lo tanto hay que quemarlo. De Tania, como se enseñó, Shamno Mutar, es decir, la grasa del Gidan Hashem, del nervio ciático, está permitida. De Israel, Kedoshim Hem, y el pueblo de Israel son Kedoshim, y entonces Noagim Boisur, entonces como son buscan tanto cuidarse de las transgresiones, lo consideraron que está prohibido y se cuidan de no comerlo, y entonces lo consideran como si estuviese prohibido. Ahora dice otra explicación sobre las palabras de la Mishnah. Rabina más dijo Rabina, Bajitzón. Es decir, vamos a ver ahora que el Gidan Hashem tiene dos partes, una parte interior y una parte exterior. Entonces nos dice Rabina, estamos hablando en nuestra Mishnah de la parte exterior del tendón, que no está prohibido más que por decreto rabínico. Veje de Rabiudá a Shmuel, y como aquello que dijo Rabiudá en nombre de Shmuel. Amar Rabiudá a Shmuel, que dijo Rabiudá en nombre de Shmuel. Shene Gidim Hen, hay dos Gidim, hay dos tendones en la cadera. Penimi Asamuch la Etzem, el interior que está junto al hueso, y ese Asur, está prohibido comerlo. Vejayami Malad, y si se come, recibe la persona Malkut, recibe castigo de 40 golpes. Ajitzón, y el tendón exterior, Asamur Lebazar, que está junto a la carne, que está surmi de Rabanán, está prohibido comerlo únicamente por prohibición rabínica. Ben Hayabim Alab, y si lo comió, no tienes el castigo de Malkut. Muy bien, con esto llegamos hemos visto esta primera parte de nuestra Mishnah. Ahora vamos a ver la segunda parte de la Mishnah, que nos habla de por qué, y con eso acabaremos la Mishnah y el estudio de hoy. Nos va a hablar sobre por qué dijo la Mishnah que en caso de que el 15 de Nisan fuese en Shabbat, aquello que me sobró del Corban Pesach yo no lo puedo quemar en Yom Tov. ¿Sí? A fin de cuentas es una mitzvah de la Torah. Voy a anotar mi menú, voy a anotar Advoker Baeshtisrofu, es decir, lo que sobre lo vas a quemar en el fuego. Bien, perdón un segundo. Vamos a empezar aquí, retomando las palabras de la Mishnah. Y dice así, Hal Tetzain. Nos dice, si el 16 de Nisan cayó en Shabbat, ¿sí? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a quemar el 17? ¿Por qué? Porque no empuja ni la santidad de Shabbat ni la santidad de Yom Tov el hecho de quemar el notar, como dijimos en la Mishnah. Entonces pregunta la Gemara y dice, Vemay, ¿y por qué? ¿Por qué no es así? ¿Qué pasa por encima del Shabbat y del Yom Tov? Ni te hace, veit gelota hace. Es decir, tenemos una mitzvah de acción, que es quemar lo que sobró. Que empuje la mitzvah lota hace del no hacer labores en Yom Tov. Amar Hizkiya, dijo Hizkiya, Vejitane de Bejizkiya, y así también fue enseñado en el Betamidrash de Hizkiya. Amar Kra, dice el versículo, lo tiro mi menú ad boker, me anotar mi menú ad boker, baishtisrofu. Es decir, nuestro versículo dice en Shemot que no dejarás de ello hasta la mañana, y lo que sobre de ello
hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Ah, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos palabras de más, parece ser, ¿no? Es decir, Shein Talmud Lomar Advoker, ¿qué es lo que viene a enseñarnos la palabra Advoker repetida 2 veces? Ma Talmud Lomar Advoker, Liten lo Boker Sheni Lestirefato, es decir, ¿por qué lo dice 2 veces? Para decirte que hay 2 mañanas en las cuales puedes quemarlo. Es decir, la mañana del día 16 de Nisan, en caso de que eso seguro, porque el día 15 es Yom Tov y ahí no lo vas a poder quemar. Y en caso de que el 16 caiga en Shabbat, para el 17. ¿Sí? Muy bien. Abayamar da otra explicación y dice Amarkra, dice el versículo, Ola Shabbat be Shabbato, es decir, la ofrenda del Shabbat en su Shabbat. Velo Olat Hol be Shabbat, y no una ofrenda profana, de un día profano en Shabbat. Velo Olat Hol be Yom Tov, y no una Olá profana en un día de Yom Tov. Es decir, que el hecho de quemar este sobrante no forma parte de la santidad del día de Yom Tov, ni forma parte de la santidad del día de Shabbat. Entonces eso es lo que no puedo hacer en Yom Tov ni en Shabbat. En Shabbat y en Yom Tov solamente puedo quemar las cosas que están relacionadas con la santidad del mismo día. Rabba trae otra explicación. Amar Kra dijo el versículo, Hu levadoye hace la gente. Es decir, él solamente lo haréis para vosotros. Hu velo machshirab. Es decir, es eso que yo te estoy diciendo y no lo que necesites para hacerlo. Habíamos visto ese concepto en la Milá en Shabbat, ¿verdad? Habíamos dicho si machshire Milá dojimeta Shabbat o no. Las preparaciones de la Milá vienen a profanar el Shabbat o no. Bien, aquí de qué nos está hablando. Nos está hablando de todo lo que se llama Ogel Nefesh, es decir, aquello que está permitido en Yom Tov de cocinar para las necesidades del día mismo. Hu levadoya aselajem. Solamente eso es lo que vais a poder hacer, pero no las preparaciones para poder hacer esa acción. Entonces dice, Machshirab levado, únicamente, perdón, Hu velo machshirab. Es decir, solamente ello sí que podemos preparar y la azot mi beot yom, perdón, Hu, esas acciones, velo machshirab, y no las preparaciones que podemos hacer desde antes. Es decir, si es antes de Yom Tov, yo puedo ya empezar a preparar cosas. Esas cosas que yo podría haber hecho antes no pasan por encima de la santidad de Yom Tov. Levadó, velo, mila, shelo bismana. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué aprendemos de aquí? Pasamos a la siguiente página. Sí, perdón, creo que no he visto las preguntas. ¿Qué quiere decir levadó? Levadó solamente yo, velo milá, shelo bismana, y no una brit milá que no es hecha en su momento. Como por ejemplo una persona que se convirtió o un bebé que tuvo una fuerza mayor su padre y pasó el tiempo de la milá. Haba'a mi calva homer. Es decir, que yo puedo aprender esto, deducir esto de un calva homer, de un razonamiento a fortiori. ¿Sí? Es decir, yo puedo aprender que no se pasa por encima del Shabbat por una milá que no es en su momento, de un calva homer. Dice, umat zarat, shedoha et abodah, et abodat kohanim, va abodat doha Shabbat. Dice, sí, la tzaraat, es decir, la enfermedad del tzaraat, que echa atrás la boda de los kohanim, el servicio de los kohanim, y el servicio de los kohanim echa atrás el Shabbat, milá, perdón, Av shelo bismana, incluso cuando no está en su momento, dohaita tzarat, es decir, si el bebé tiene tzarat, de todas formas se le hace brit milá. Shabbat, shenitched mi pene abodat, enodin, shetitche otamila. ¿Acaso no debería ser que también esa milá empujase el Shabbat? Entonces, por eso viene el versículo y me dice, Hu levadó, solamente él. Rabashi Amar, Rabashi nos trae otra respuesta y dice, Shabbatón, de Yom Tov a Sehu. Dice, no, tú comenzaste esta parte explicando y diciendo, dice, ¿cómo puede ser? Tienes una mitzvah tase de quemar, ¿acaso no va a empujar la mitzvah lota tase de no hacer labores en Yom Tov? Dice Rabashi, dice, es que no es así, porque el hecho de no hacer labores en Yom Tov también es una mitzvah tase. Shabbatón de Yom Tov a Sehu. Ven a se doje, lota a se bease.
y a pesar de que tienes una misvat asé de acción de quemar lo que sobró, pero esa misvat asé sola no puede empujar una misvat asé y una misvat lota asé juntas, y por eso no se quema el notar en el día de Yom Tov ni en el día de Shabbat. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos todos Jodesh Tov Umeborach, Shabbat Shalom. Nos vemos en Motzai Shabbat si Dios quiere.